Cánticos bajo el piso. Me llamo Mariela Cruz y, aunque hoy han pasado 16 años, todavía tiemblo al recordar lo que sucedió en San Jerónimo Acatlán, Puebla, durante el invierno de 2009. Yo tenía 26 años, trabajaba como auxiliar de enfermería en el centro de salud del pueblo y cuidaba a mi abuelo materno, don Severiano Cruz, desde que un infarto le dejó la movilidad limitada. Él me había criado como a una hija después de que mi madre migrara al norte y la casa grande de adobe donde crecimos era mi refugio, hasta que empezó a oler a tierra húmeda y miedo. Todo comenzó la primera semana de diciembre. Al caer la noche, mientras acomodaba las cobijas de mi abuelo, escuché un murmullo agudo que parecía venir del suelo. No era un ruido cualquiera, era un canto infantil, tenue, que reptaba bajo las tablas viejas de la recámara. Pensé que los ratones habían hallado un eco extraño, pero mi abuelo abrió los ojos, clavó la mirada en el techo y movió los labios con esfuerzo. No emitió palabra, solo señaló hacia el piso. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, sin saber por qué supe que él también oía aquella tonada. Al día siguiente, doña Tomasa, la vecina de la parcela contigua, llegó con su cuñada Gregoria. Esta última era famosa en los ranchos vecinos por curar de susto con rezos, hierbas y, según decían, con algo más oscuro. Ofrecieron darle una sobada al abuelo para aliviarle los dolores que, según ellas, no eran de este mundo. Yo me negué. El médico había recetado reposo y antiinflamatorios. Sin embargo, cuando volví del dispensario por la tarde, encontré a Gregoria inclinada sobre él, untándole un ungüento negruzco que olía a ocote quemado. Mi abuelo estaba rígido, los ojos semicerrados, la piel perlada de sudor. Esa noche la casa se sintió más fría. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, el canto regresó, pero ahora venía acompañado de pasos diminutos que corrían de un extremo a otro bajo la madera, como si un grupo de niños jugara a escondidas subterráneas. Encendí la lámpara de petróleo y revisé cada rincón sin hallar nada. Entonces escuché un roce de tela en el pasillo. Desde la mitad de la escalera de piedra vi, durante un segundo, la silueta borrosa de una mujer atravesar la cocina. Su contorno parecía hecho de sombra y polvo, flotaba en silencio y se desvaneció antes de llegar al portal trasero. Las mañanas trajeron olor a cera vieja y flores marchitas, aunque no había velas encendidas ni ramos dentro. Mi abuelo dejó de comer, apenas bebía sorbos de té y sus ojos seguían algo que nosotros no podíamos ver. El martes siguiente intenté sentarlo para asearlo y noté marcas amoratadas en sus brazos, como si dedos delgados hubieran aferrado su piel durante la noche. Él apretó mi muñeca con una fuerza imposible para su estado, respiraba con dificultad y señaló hacia el ropero. Tomé valor y abrí las puertas, entre frazadas y ropa antigua se escondía un paquetito amarrado con isle. Dentro hallé arcilla rota, plumas de gallina negra y fotografías de mi abuelo recortadas en forma de cruz. Comprendí que algo le estaban haciendo y recordé el rumor sobre Gregoria. Decían que había trabajado para quitarle años de vida a un hombre que le debía dinero, entregando su aliento a entidades subterráneas. Guardé el paquete en una bolsa de plástico y lo llevé a un sacerdote del pueblo vecino, sin contarle detalles por miedo a que me tachara de supersticiosa. Él lo roció con agua bendita, rezó y me aconsejó quemarlo lejos de la casa. Lo enterré al pie de un mezquite junto al río, pero las cenizas tardaron en consumirse, chisporroteando como si los huesos de un pájaro se quebraran dentro. Esa misma noche, el canto infantil se volvió fuerte, casi festivo, y el suelo vibró como tambor hueco. El abuelo jadeaba, sus labios se movían, pero no salía voz. Coloqué mi oído cerca para descifrar lo que intentaba decir. Solo pude entender 3 palabras, exhaladas como un susurro árido: están, abajo, negros. Sentí un vaciamiento en el estómago. En un impulso, pregunté a media voz si lo que veía vestía de negro. Él parpadeó una sola vez. Algo dentro de mí supo que la muerte se colaba por las grietas. Las 4:13 de la madrugada se quedaron grabadas en mi memoria. Un crujido sacudió la tabla central del piso y el cántico se detuvo. El silencio fue tan espeso que lastimaba. El abuelo me miró fijo y, sin alzar la cabeza, sus ojos siguieron algo que ascendía desde debajo de la cama hasta posarse junto a la pared. Yo no vi nada,
pero sentí el aire helarse y como mis dientes castañeteaban solos. El abuelo abrió la boca, un hilo de baba corrió por su barbilla, se aferró a mi antebrazo y sus uñas se clavaron en mi piel como garfios diminutos, luego soltó un suspiro profundo, definitivo. Su cuerpo quedó inerte. Por primera vez deseé creer que el alma no existía, porque si existía también había decidido quedarse allí, atrapada con aquello que le rondaba. Durante el velorio, la casa pareció retener un zumbido bajo, casi imperceptible, que llenaba los recovecos como un enjambre invisible. Encima del ataúd, la vela principal soltaba chispas verdes y el hollín dibujaba formas caprichosas en el techo de vigas. Mi tía Rebeca dijo que era el viento. Yo no respondí. La noche del sepelio, mientras la familia se repartía cuentos viejos para consolarse, me atreví a regresar a la habitación. El lecho olía a azufre. Las tablillas del piso estaban marcadas por pequeños círculos quemados, ordenados en espiral hacia el centro, justo donde mi abuelo apoyaba los pies al dormir. Los días siguientes traje a un carpintero para levantar la madera. Bajo las tablas encontramos tierra removida, huesos de aves y restos de muñecos de trapo atados con listones negros. Era un altar sepultado, húmedo, que parecía respirar. Eliminamos todo aquello, rociamos cal y sellamos con cemento, pero el ambiente siguió cargado, como si el aire hubiera envejecido de golpe. Vendí la casa unos meses después al ayuntamiento para un proyecto de archivo municipal. Necesitaba escapar antes de que la estructura absorbiera a su siguiente morador. Desde entonces vivo en Oaxaca y me dedico a cuidados paliativos. Puedo bañar un cuerpo moribundo sin estremecerme, pero todavía no soporto el canto de los niños en las posadas decembrinas. Siempre temo reconocer la melodía que me arrancó la paz aquella primera noche. A veces despierto sudando y, dentro del sueño, veo la silueta de la mujer de sombra cruzar el pasillo de cualquier casa donde duermo. Otras, cuando una cama cruje a mis espaldas, mi mente viaja a ese instante final en el que supe que la muerte puede enviarse por encargo, como un paquete maldito escondido bajo el piso de la habitación donde crees estar a salvo. No busco que me crean. Solo he escrito esto porque necesito vaciar la memoria antes de que se pudra dentro de mí y termine cantando, igual que esos niños sin rostro cuyo coro anuncia que algo oscuro se alimenta en el subsuelo. Si alguna vez visitas San Jerónimo Acatlán y sientes que el piso vibra bajo tus pasos, no intentes escuchar con atención, lo que oigas podría seguirte a casa y, como aprendí demasiado tarde, hay ecos que no se desvanecen, solo buscan una garganta nueva que los recuerde. Cenizas en el humedal. La mayoría de la gente imagina que la vejez trae paz, pero yo aprendí que, con los años, uno solo acumula silencios que pesan más que cualquier pecado. Tengo 53 años y, aún así, cada madrugada despierto con el mismo olor a madera quemada que impregnó la casa de mis abuelos en aquel remoto 1994, cuando la desgracia se instaló en San Pedro del Humedal, un pueblo que se esconde entre los cañaverales del sur de Veracruz. Me crié ahí, con mi abuelo Romualdo y mi abuela Ernestina. Él había trabajado de carpintero, ella, partera de oficio y, según los rumores, depositaria de la vista, esa facultad para distinguir a los vivos de los que se resisten a marcharse. Se lo ocultaba al pueblo para evitar la burla, pero nosotros lo sabíamos. Había noches en que la abuela se quedaba mirando fijamente a la puerta, como si esperara visita de alguien a quien solo ella reconocía. Los problemas comenzaron a finales de mayo, cuando una tormenta eléctrica partió un viejo árbol en el extremo norte del pueblo y provocó un incendio en un jacal abandonado. Los vecinos juraron que los relámpagos cayeron una y otra vez sobre el mismo techo de palma, como si el cielo insistiera en borrar algo oculto ahí dentro. 2 días después, cuando todo se enfrió, mi abuelo me llevó a curiosear entre las ruinas ennegrecidas. El olor a ceniza se mezclaba con el dulzor rancio de la caña que ardía aún bajo algunos troncos ahumados. Allí, entre los restos, encontré una caja de madera intacta, no mayor que mis 2 manos juntas, labrada con flores secas incrustadas en la tapa. El barniz seguía reluciente, ajeno al fuego. La curiosidad infantil me impulsó a abrirla. Dentro descansaba un pequeño espejo ovalado, enmarcado en latón, opaco por el hollín. Al contacto, sentí un escalofrío, como si alguien soplara hielo sobre mis dedos.
Mi abuelo me reprendió con su voz cascada: no te lleves porquerías que no sabes de dónde vienen. Lo ignoré. Deslicé la caja en mi mochila y, como si el mismo incendio se colara conmigo, me la llevé a casa. Esa primera noche, mi abuela me oyó susurrar mientras dormía. Me sacudió del hombro. Yo solo recordaba haber escuchado un sollozo infantil muy cerca de mi oído. Al amanecer, descubrimos arañazos rojos en mis antebrazos, líneas delgadas, paralelas, como las marcas que deja una zarza. La abuela me untó pomada de ruda, el ungüento ardía como brasas. Ella no dijo una palabra, pero vi el terror instalarse en sus pupilas. Pocos días después, mi abuelo empezó a quejarse de un goteo persistente debajo de su cama. Cada madrugada encendía la lámpara de petróleo y arrastraba el camastro esperando encontrar la tubería rota, pero el piso permanecía seco. Sin embargo, el sonido continuaba, una gota tras otra, marcando un ritmo irregular que nos impedía conciliar el sueño. Yo temblaba entre las mantas, contando los segundos entre cada caída imaginaria. Cuando el gallo cantaba, el goteo cesaba y solo quedaba el silencio expectante de la casa. La abuela decidió que había llegado el momento de actuar. Encendió copal y trenzó ramas de romero alrededor de la caja. Le prometí que la arrojaría al río al amanecer. No lo hice. Algo en mí se negaba a desprenderse de ella, una mezcla enfermiza de fascinación y temor, como si aquella madera calcinada contuviera respuestas a preguntas que aún no me hacía. Esa misma tarde, mientras limpiaba el espejo, noté que el reflejo devolvía la imagen de la habitación con un ligero retraso, apenas un parpadeo de diferencia, pero suficiente para helarme la sangre. La siguiente manifestación llegó al 7º día. Mi abuelo regresaba de la milpa cuando escuchó risas de niños en el corredor trasero. Creyó que eran los nietos de la vecina, salió a reprenderlos. No había nadie, solo el viento agitando la ropa en el tendedero. Al volverse, vio a través de la ventana algo que describió con voz rota, una silueta menuda, cubierta de hollín, con ojos de brasas. Dijo que la niña no parpadeaba, solo presionaba un dedo contra el cristal empañado, dibujando con el vapor un círculo perfecto. Mi abuelo, hombre de tierra y machete, palideció como nunca lo había visto. Esa noche comprendí que la causa era la caja. La puse en el centro del comedor y llamé a mis abuelos. El techo crujía con cada ráfaga de viento, el quinqué parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Mientras relataba cómo la había hallado, la abuela cerró los ojos. Cuando los abrió, un velo gris parecía oscurecerle el iris. Balbuceó que el objeto pertenecía a la hija del jacal, una niña llamada Salomé que había muerto atrapada entre las llamas junto con su madre, sin que nadie más que nosotros se percatara. Me explicó que, si alguien abre la puerta a un espíritu que arde por dentro, ese fuego lo acompañará hasta consumirlo. Sellamos la caja con cera bendita y la enterramos en el patio, junto a un laurel. Creímos haber terminado. Pero el fuego no se apaga enterrándolo. El mismo día, al caer la tarde, los guajolotes se subieron a los tejados y emitieron un graznido grave, como presintiendo tormenta. La abuela empezó a rezar en voz baja. Yo guardaba silencio, incapaz de confesar que, en la penumbra del cuarto, el espejo seguía vibrando dentro de la mochila, una punzada insistente, un zumbido eléctrico que me atravesaba el pecho. A medianoche, la casa entera se impregnó de un olor dulzón, idéntico al que había sentido sobre las ruinas. El goteo bajo la cama cesó, sustituido por un crujir de tablas, una presión invisible que torcía los clavos. Mi abuelo se levantó para reforzar la puerta principal. Segundos después, escuchamos el estallido del vidrio en la ventana del comedor. Corrí a su lado y lo encontré de rodillas, mirando algo que yo aún no veía. El quinqué, caído de costado, dibujaba una media luna de luz ámbar sobre el piso. Entonces la vi, una pequeña figura envuelta en ceniza, descalza, con el vestido reducido a jirones de tela carbonizada. Su piel parecía reseca, resquebrajada. No tenía párpados, los ojos ardían con la intensidad de un tizón. Su voz no era más que aire caliente, cargado de un siseo que me quemaba los tímpanos. No hablaba, suplicaba.
Entendí que no buscaba otro cuerpo ni otro refugio, sino un lugar donde su dolor fuera visto, escuchado, sentido. La abuela, aferrándose a un rosario, pronunció un nombre que yo no conocía. La niña giró el rostro hacia ella y, en un instante que me pareció eterno, las sombras del corredor se contrajeron y devoraron la silueta calcinada. El silencio volvió tan abrupto que los grillos dejaron de cantar. Quedamos todos inmóviles, respirando el mismo aire denso que nos oprimía el pecho. Al amanecer, descubrimos que el laurel bajo el cual enterramos la caja se había reducido a cenizas. Solo quedaba un hueco humeante y el suelo agrietado en forma de espiral. De la caja no quedaba rastro. Mi abuelo se resignó a dormir con las luces encendidas el resto de sus días. La abuela envejeció de golpe, perdió la vista meses después y, aún ciega, decía reconocer la presencia de la niña rondando los pasillos. Hoy, 31 años más tarde, regreso a San Pedro del Humedal para vender la propiedad. La vegetación se tragó los linderos y las termitas horadaron las vigas hasta hacerlas crujir al tacto. Todo huele a moho y a ese perfume quemado que nunca se fue. Al recorrer la sala, encuentro en el suelo algo cubierto de polvo, un fragmento de latón en forma de óvalo. Lo limpio con el pulgar y, por un instante, el metal refleja un resplandor naranja, como el primer chispazo de un cerillo. Siento el mismo soplo helado de mi infancia recorrerme la columna y comprendo que no he vuelto para vender nada, sino para concluir un ciclo que jamás cerré. Cargo un bidón de gasolina, lo derramo alrededor de la casa y enciendo una cerilla. La lanzo al centro del pasillo, donde la madera absorbe el líquido como si lo deseara. Las llamas brotan con avidez, trepan por los muros y lamen el techo. Retrocedo hasta la calle de tierra, viendo cómo el fuego devora cada tablón, cada recuerdo, cada silencio acumulado. Mientras el tejado se desploma y chispas anaranjadas vuelan hacia el cielo, escucho un leve siseo en mis oídos. Esta vez no lo temo. Sé que, dentro del incendio, una niña de ceniza encuentra finalmente un espejo donde reflejarse hasta apagarse por completo. Yo, de pie bajo la sombra inmóvil de la noche veracruzana, descubro que mi respiración ya no huele a humo, sino a lluvia fresca. Pero si cierro los ojos, aún percibo el eco remoto de un goteo interminable, 1, 2, 3, y comprendo que algunos ciclos arden para siempre, aunque las llamas parezcan extinguirse. Detrás de la puerta. Marzo de 2009. Todavía regía el confinamiento por la epidemia de influenza y las calles del centro de Betagrande, Zacatecas, estaban vacías como a medianoche. Mi madre, preocupada porque el aislamiento podía deprimir al abuelo Tomás, me pidió que caminara hasta su casa con algunas provisiones. A mis 32 años ya cargaba el cansancio de las noticias y del encierro, pero la idea de ver al viejo me pareció un respiro. Crucé el pueblo con una mochila llena de verduras, arroz y frijoles. El silencio solo se interrumpía por algún perro flaco que ladraba a la nada. Cuando llegué encontré la puerta principal entornada y un olor tenue a alcanfor mezclado con polvo. El abuelo estaba en la mecedora, lucía pálido y con los párpados más hundidos que la última vez, aunque su sonrisa seguía siendo franca. Dijo que llevaba la mañana sin probar bocado y, después de abrazarlo, me instalé en su pequeña cocina dispuesto a prepararle lo primero caliente en días. Mientras cortaba las cebollas noté que faltaban cominos y laurel. Busqué en la alacena, en los frascos viejos que alguna vez rotuló mi abuela, pero nada. Pensé salir yo mismo a la tienda de la esquina, mas el abuelo se levantó con esfuerzo y afirmó que necesitaba estirar las piernas. A regañadientes acepté, convencido de que el trayecto era corto y no había tránsito ni contagio cerca. Lo vi alejarse por la calle polvorienta con paso lento, camisa de franela y gorra gris. Guardé el cuchillo, lavé mis manos y me senté en la sala, esperando el crujido de la puerta de regreso. Me entretuve observando los retratos familiares colgados sobre la pared verde musgo. Cuando quise ir a la cocina por un vaso de agua crucé la sala y, casi sin querer, desvié la mirada hacia la puerta entreabierta del dormitorio principal. Allí, en esa penumbra, distinguí la figura del abuelo. Estaba erguido pero algo desencajado, los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ladeada con curiosidad malsana. Lo que de verdad me heló fue la expresión,
Los ojos eran pozos negros, tan profundos que apenas reflejaban la luz que entraba por la ventana. Su boca apenas insinuaba una mueca entre sonrisa y espasmo. Sentí un tirón en el pecho, quise gritar, correr, cerrar los párpados, cualquier cosa que rompiera el instante, pero mi cuerpo se ancló al suelo. Fue entonces que escuché el chirrido de la puerta principal y la voz fatigada del abuelo anunciando que había vuelto con los condimentos. El ser frente a mí giró la cabeza con un crujido seco y se esfumó hacia la oscuridad del cuarto. La puerta se cerró sola, despacio, como empujada por un soplo. Recobré el aliento cuando el abuelo entró a la sala apoyado en su bastón. Le quité la bolsa y lo acompañé a la cocina. Temblaba tanto que casi derramé el aceite al encender la estufa. Él no pareció notar mi estado. Contó que la tendera lo recibió tras la reja y que el pueblo estaba más callado que nunca. Imaginé el pasillo, la cama de hierro y la misma efigie de ojos huecos aguardando al otro lado de la puerta. Para no preocuparlo guardé silencio y me concentré en el arroz que chisporroteaba. Aún así, en la superficie de la ventana sobre el fregadero creí ver reflejada una silueta inmóvil detrás de mí. Cuando giré, nada. El almuerzo quedó listo en 20 minutos. Serví los platos con manos sudorosas. El abuelo comió lento, comentando niñedades del noticiero que escuchaba en su vieja radio de baterías. Yo apenas probé bocado, cada sonido de la casa me punzaba la nuca. Al recoger la mesa, una gota fría cayó desde el techo sobre mi muñeca. Miré arriba, la loza estaba seca. Entonces escuché un leve arrastre en el pasillo, como si algo viscoso reptara junto al zócalo. El abuelo ensimismado no oyó nada. Saqué la basura al patio y el sol de mediodía pareció devolverme la cordura, pero al volver a entrar el aire estaba cargado de un olor metálico, parecido a monedas viejas. Pasaron las 3 y recordé que el transporte comunitario dejaba de circular antes del toque de queda. Anuncié que debía irme, el abuelo insistió en que descansara un rato, que él tomaría una siesta y luego me acompañaría a la parada. Fingía sentir, aunque ya solo pensaba en marcharme. Cuando el abuelo se recostó, fui al pasillo a buscar mi chamarra. La puerta de su cuarto estaba apenas abierta, dentro reinaba una penumbra pesada. Entonces escuché un golpeteo hueco, como nudillos contra madera, debajo del piso. Observé y descubrí, a ras del suelo, una trampilla que nunca había notado, despintada y asegurada con un candado oxidado que alguien había forzado. Me agaché, debajo soplaba un aliento frío y húmedo cargado de tierra mojada. La curiosidad venció al miedo un instante, empujé la trampilla y vi un hueco abovedado, un viejo sótano de muros salitrosos. En el centro había un espejo ovalado apoyado contra la pared, manchado de un líquido oscuro. Me atreví a alumbrarlo con la linterna del celular. El cristal devolvió mi imagen con un detalle imposible salvo por los ojos, 2 vacíos negros, idénticos a los que había visto en la figura. Retrocedí atropelladamente y la puerta del dormitorio se cerró de golpe detrás de mí, dejándome atrapado en el pasillo. Sentí pasos amortiguados acercándose desde el sótano, la trampilla se cerró con violencia y el candado volvió a aferrarse, entero, como si nunca hubiera cedido. El abuelo me llamó desde la sala. Logré abrir la puerta y corrí hacia él fingiendo tranquilidad. Dijo que se había quedado dormido sin querer, preguntó por qué sudaba tanto. Respondí que el calor de la cocina era sofocante. Busqué cualquier pretexto para marcharme y, cuando aceptó acompañarme, noté que su sombra proyectada en la pared parecía más alta que su cuerpo, como si la luz se desviara alrededor de él. Caminamos hacia la parada entre casas silenciosas, no crucé palabra. En el andén de cemento el abuelo se quedó esperando que llegara el camión siguiente porque quería comprar más medicinas. Mientras le agradecía con la voz rota, giré de reojo hacia su balcón. Allí, entre las cortinas, la misma figura observaba impasible. 2 abuelos idénticos a menos de 30 metros uno del otro. Esa noche en mi casa no concilié el sueño. Cada vez que apagaba la lámpara escuchaba el golpeteo de la trampilla y el zumbido del radio antiguo. Cuando por fin el agotamiento me venció, soñé con el espejo manchado, mi reflejo sostenía un rostro ajeno, flácido, con la piel translúcida y la boca abierta en un grito mudo.
Una voz sin cuerpo murmuraba que toda familia guarda un huésped al que nunca mira directo, porque mirar es invitar. Desperté con el amanecer y un sabor amargo en la lengua. Marqué al abuelo, nadie contestó. Pasaron 2 días antes de que pudiera regresar. La patrulla sanitaria solo permitía desplazarse con salvoconducto, así que recurrí a un vecino que conducía un camión de reparto. Llegamos un viernes a mediodía. La puerta del abuelo estaba cerrada con seguro, pero el timbre no funcionaba. Rodeé la casa y vi la ventana del dormitorio abierta de par en par. Entré por la cocina, las sillas seguían donde las dejamos, los platos sobre la tarja con restos de comida ya reseca. Grité su nombre y el eco respondió desde el pasillo. La trampilla bajo la cama estaba totalmente abierta. Un olor a humedad rancia impregnaba el aire. Llamé al 911 y, mientras aguardaba, me asomé al sótano. No había espejo ni manchas, solo polvo y la marca fresca de unas pisadas descalzas dirigidas a un muro ciego. La policía local no encontró al abuelo ni señales de forcejeo. Declararon desaparición voluntaria, yo sabía que no fue así. Durante la inspección hallaron un cuaderno escolar de mi difunta abuela, fechado en 1948. En una página describía haber visto a otro Tomás parado en la puerta del dormitorio una noche de lluvia, con los ojos sumidos en un pozo sin fondo, idéntico al marido dormido a su lado. Al margen escribió una sola línea: si vuelve a llamarte, no abras la puerta. No hubo más pistas. Un año después firmé la renuncia a la búsqueda oficial. El inmueble quedó bajo mi custodia y juré no regresar, pero las pesadillas no cedieron. Siempre terminan con la misma escena: yo estoy frente a una puerta entornada, detrás hay un corredor interminable y, al final, una sombra que viste la ropa de mi abuelo. Abro los ojos y escucho 3 golpes secos en la pared. Nadie más los oye. Hace una semana recibí una notificación municipal: deben demoler la casa para ampliar la carretera. Insisten en que retire los pocos objetos de valor sentimental. Hoy he vuelto. El polvo cubre todo, las paredes descascaradas exhalan un moho agrio. Entro al dormitorio y, contra toda lógica, la trampilla yace abierta. Bajo la escalera de cemento, en el centro del sótano vacío, aguarda el espejo ovalado, impecable, sin una sola mancha. Me acerco compelido por algo más fuerte que el terror. En el reflejo aparece el pasillo de la casa, atrás, muy al fondo, un anciano inclina la cabeza y sonríe con ojos de pozo. No hay sonido, pero sus labios se mueven y alcanzo a leerlos: te lo prometí. La puerta del sótano se cierra detrás de mí y el cristal se oscurece como si una tinta espesa lo invadiera, hasta que mi propio rostro se borra. Solo entonces comprendo que la casa nunca estuvo vacía, fui yo quien estuvo de paso. Dicen que cuando uno desaparece, el silencio del pueblo lo traga rápido. Tal vez mi historia acabe convertida en murmullo de vecinos, o tal vez alguien la escuche y comprenda que hay puertas que se abren con una sola mirada. Si lees esto y alguna vez ves tu reflejo con los ojos vacíos, no te acerques. Hay visitas que esperan años para entrar y se esconden justo detrás de la puerta que jurabas conocer. El cuarto de las garras. Nunca me gustó hablar de lo que pasó con mi abuela. No porque no le creyera, sino porque sé que si uno repite una historia muchas veces, algo oscuro termina escuchando. Sin embargo, ahora que estoy solo en esta vida y los años ya no me permiten correr ni esconderme como antes, siento la necesidad de dejar por escrito lo que viví. Tal vez así alguien más pueda comprender que hay cosas que no deben ignorarse, sobre todo cuando provienen de nuestros viejos. Mi abuela Francisca vivió toda su vida en un pueblo escondido entre los cerros de Puebla. Una casa antigua de adobe, de esas con tejas rojas, piso de tierra endurecida y muebles que crujían incluso cuando no había viento. Yo crecí entre esas paredes, con el olor a café hervido en olla y las historias que mi abuela contaba por las noches, envuelta en su rebozo, mientras los mosquitos revoloteaban sobre la lámpara de petróleo. Siempre fue una mujer seria, con las palabras justas, de mirada dura, como de esas personas que han visto demasiadas cosas y ya no se sorprenden fácilmente. Pero había un tema que le cambiaba el rostro por completo: los gatos.
Decía que eran criaturas que se paseaban entre los vivos y los muertos sin pedir permiso, y que nunca debías dejar que uno durmiera cerca de ti. Decía también que su alma podía copiarte. Copiarte. Mi abuelo, en cambio, era la persona más tranquila del mundo. Se llamaba Apolonio y murió cuando yo apenas tenía 8 años. A él sí le gustaban los gatos. Tenía uno que llegaba todas las tardes, un animal gris, de pelaje sucio pero ojos vivos. Se dejaba acariciar solo por él. Mi abuela lo toleraba, más por amor a mi abuelo que por otra cosa, aunque cuando él no estaba, solía ahuyentarlo con escobazos. Recuerdo bien cuando mi abuelo murió. Fue en su silla de meser, junto al fuego, como si se hubiera dormido sin más. Esa noche, el gato se quedó maullando afuera de la casa durante horas. Al día siguiente, mi abuela lo encontró acostado frente a la puerta del cuarto de mi abuelo, con los ojos entrecerrados, inmóvil. Ella no lo dejó entrar. Nunca más. Pasaron las semanas y el gato seguía viniendo. A veces me tocaba ver cómo se sentaba en la barda y miraba hacia la ventana del cuarto de mi abuelo, como esperando que alguien le abriera. Pero ya nadie lo hacía. Fue una madrugada cuando todo comenzó. Mi abuela me despertó con gritos. Yo dormía en el cuarto de al lado y recuerdo que al principio pensé que había tenido una pesadilla. Pero el grito fue largo, sostenido, como si algo le estuviera sucediendo de verdad. Me levanté corriendo y la encontré en el pasillo, con el rostro pálido y los ojos abiertos como nunca antes se los había visto. Tenía las manos temblando y no podía hablar. Solo apuntaba con un dedo hacia su habitación. Tardó casi una hora en poder decir algo coherente. Decía que el gato había entrado, pero no por la puerta ni por la ventana. Que estaba en todas partes. Que había visto sus patas por debajo de la cama, luego por dentro del buró, luego colgando desde el techo, y que todas eran iguales, del mismo tono gris, con las mismas uñas sucias. Pero nunca el cuerpo entero. Solo las patas. Patas que se movían, que arañaban la madera, que colgaban de la lámpara como si alguien las hubiera clavado ahí. Era como si el animal se hubiera desmembrado por voluntad propia y hubiera repartido sus partes por toda la habitación. Pensamos que era una alucinación. Pero cuando entramos a su cuarto, había marcas. Rascaduras en el piso, huellas en los muebles, incluso pelos grises sobre la almohada. Mi abuela no volvió a dormir en esa habitación. Desde esa noche, puso un catre en la cocina, al lado del fogón, y ahí se quedaba, abrazando un rosario viejo que pertenecía a su madre. Nadie se atrevía a cuestionarla. Yo regresé a vivir con ella en 2006, después de separarme de mi esposa. Me fui a ese pueblo como escapando del ruido, creyendo que podía rehacer mi vida entre las montañas y el silencio. Ella ya estaba muy grande. Casi no salía, y el temblor en sus manos le impedía hacer muchas cosas. Yo me encargaba de todo, pero por las noches, aún en su vejez, ella seguía aferrada a no dormir sola, como si lo que vivió tantos años atrás aún estuviera latente. Durante mi primer mes de regreso, no pasó nada extraño. Pero algo en el ambiente comenzaba a sentirse raro. A veces, el gato aparecía en los alrededores. No él mismo, evidentemente, porque aquel debía haber muerto hace décadas. Pero uno igualito. Gris, sucio, ojos vivos. Se paraba en la misma barda, miraba hacia la misma ventana, maullaba en el mismo tono. Una noche, mientras le daba mantenimiento a la habitación vieja de mi abuelo, sentí que algo me observaba. Al principio pensé que era la idea sugestionada por mi abuela. Pero entonces escuché el maullido. No desde afuera. Desde el ropero. Me acerqué lentamente. El sonido era agudo, pero no como el de un gato normal, era más profundo. Más humano. No sabría explicarlo. Cuando abrí la puerta del ropero, no había nada, pero las paredes internas estaban rayadas. Como si algo hubiera estado encerrado ahí por mucho tiempo. No quise decirle nada a mi abuela. Me limité a limpiar y fingir que todo estaba bien. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, la escuché murmurar. Rezaba.
pero ya no al Dios que le enseñaron en su infancia. Rezaba a mi abuelo. Le pedía que no dejara que el gato regresara. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Escuchábamos arañazos en las paredes, aunque no había animales en la casa. Una vez, al levantar una cobija del sillón, vi una pata de gato salir disparada hacia abajo, como si se escondiera. Otra noche, mientras barría la cocina, vi unos ojos bajo la alacena. No me atreví a mover nada. Solo apagué la luz y me encerré con mi abuela en su catre. Ella me dijo que lo que habitaba en esa casa no era un gato. Que nunca lo fue. Que ella lo supo desde que lo vio la primera vez. Que sus ojos no parpadeaban. Que lo veía en sus sueños, trepando por los muros, metiéndose por su boca mientras dormía. Que su esposo era el único que lograba mantenerlo alejado. Y que desde que murió, había estado esperando el momento para volver. La última noche, todo llegó al límite. Desperté con el sonido de una lámpara cayendo. El vidrio se hizo trizas. Luego escuché a mi abuela toser. Corrí hacia la cocina y la vi de pie, frente al fogón apagado, con los ojos en blanco, murmurando algo ininteligible. A su alrededor, las patas. Muchas patas. En el techo, colgando como trapos. Desde el fregadero, trepando hacia la mesa. En el marco de la puerta, varias garras rascando en sincronía. Todas iguales. Todas de ese maldito gato. Me quedé paralizado. No podía moverme. Entonces, mi abuela gritó el nombre de mi abuelo. Fuerte. Como si lo llamara desde el alma. Fue como si el tiempo se congelara. Las patas se desvanecieron en el aire, una a una, como humo negro que se disipaba. Todo volvió a estar en silencio. Mi abuela cayó al suelo. Murió esa misma noche. El médico dijo que fue por la edad, que su corazón simplemente ya no aguantó. Pero yo sé la verdad. Ella se llevó con ella lo que fuera que habitaba en esa casa. Lo selló. Como si su muerte hubiera cerrado un ciclo que se había mantenido abierto desde hacía décadas. Nunca volví a ver al gato. Vendí la casa poco tiempo después. Nunca le conté al comprador lo que pasó ahí. Tal vez no debía haberla vendido. Tal vez el mal solo estaba dormido. Tal vez despertó de nuevo. Ahora, cada vez que escucho un maullido en la noche, me paralizo. Porque en lo más profundo de mi memoria, aún tengo presente la imagen de esas patas colgando, aferradas a la madera, como garras del infierno. Y aunque han pasado los años, todavía me cuesta dormir. A veces, siento que hay algo que me observa desde el rincón más oscuro del cuarto. Y lo peor de todo, es que no hace ruido. Ya no necesita hacerlo. El que gotea. Cuando era niño, nunca comprendí por qué mi abuela no dormía con la puerta cerrada. Siempre dejaba una rendija abierta, apenas unos centímetros, lo justo para que entrara la luz del pasillo. Decía que no le gustaba la oscuridad completa, que le causaba ansiedad. Nunca lo relacioné con algo específico hasta que, poco antes de morir, me contó algo que no he podido olvidar, algo que ha cambiado por completo la forma en que veo esa casa, esa habitación y el agua. Nací y crecí en un poblado pequeño cerca de las costas de Guerrero. Mi abuela, Magdalena, vivió toda su vida en una casa humilde, de techos bajos y ventanas angostas que daban a la maleza que crecía sin orden en el patio trasero. Las paredes conservaban ese olor a humedad que jamás se iba, incluso en temporada seca. Ella no hablaba mucho del pasado, pero cuando lo hacía, siempre bajaba la voz, como si al recordar removiera algo que aún rondaba entre las sombras. La historia me la confesó una tarde de octubre, de esas donde el calor y el aire quieto te obligan a quedarte dentro. Yo tenía 17 años. Fue después de un apagón repentino. Estábamos en la cocina, iluminados solo por la luz naranja de una vela. La abuela me pidió que no me riera, que era real, que no quería asustarme, pero que lo que había visto de joven seguía visitándola, a veces en sueños, otras en los charcos que aparecían junto a su cama sin explicación. Tenía 15 años, me dijo, cuando comenzó a verlo.
Fue durante un verano particularmente caluroso, el de 1963. El pueblo sufría de cortes constantes de electricidad, así que muchas noches dormían con las ventanas abiertas y con apenas una sábana encima. Una madrugada, la despertó un sonido peculiar. No era un grillo ni el roce de las hojas afuera. Era un sonido repetitivo, suave pero insistente. Como gotas cayendo desde una gran altura sobre el suelo de cemento. Abrió los ojos lentamente. La ventana seguía abierta, pero la luna estaba cubierta por nubes. No había tormenta, ni lluvia. Lo que vio frente a su cama fue algo que todavía hoy no puedo describir con certeza, aunque trato de imaginarlo. Era una figura alta, desproporcionada, con una forma apenas humana, más bien una silueta abultada, temblorosa, como si estuviera compuesta de un líquido espeso. Goteaba. Todo su cuerpo se escurría desde los hombros, cayendo en hilos viscosos al piso. Y no se movía, solo la miraba. O al menos eso creía, porque en donde debían estar los ojos había oscuridad pura. Intentó gritar, pero no pudo. Se quedó paralizada. El cuerpo tembloroso de aquella figura parecía latir, deshacerse poco a poco como cera expuesta al fuego. Cuando por fin logró hacer un ruido, su madre llegó corriendo con una vela y al encenderla no había nadie, solo una mancha en el suelo y un olor. No a humedad ni moho. Era un olor penetrante, similar al del plástico quemado. La escena se repitió más veces, casi siempre en verano, a la misma hora. El cuerpo del hombre de agua, como ella lo llamaba, aparecía en la oscuridad, observándola en silencio mientras el líquido que lo componía caía gota a gota. A veces, no se manifestaba con forma, sino solo con las gotas y el olor. Llegó a dejar marcas en la madera del piso, marcas que ella intentaba limpiar sin éxito. Lo más inquietante fue cuando su madre, mi bisabuela, le confesó algo tiempo después. Le dijo que ella también había visto esa figura y que no tenía miedo porque sabía quién era. Le reveló que el padre de mi abuela había muerto en un incendio en el muelle del pueblo, cuando trabajaba en la vigilancia nocturna de unos almacenes pesqueros. Su cuerpo jamás fue recuperado, solo se encontraron restos calcinados irreconocibles. Aseguró que lo que se aparecía no era agua. Era cera. Derretida por el fuego que le había arrebatado la forma humana. Que no era un espíritu maligno, pero tampoco estaba en paz. Según su madre, su alma no podía irse porque nadie lo había reconocido en su momento. Ninguna tumba, ningún velorio, ningún adiós real. Mi abuela no volvió a dormir tranquila después de aquello. Durante años, seguía despertándose con ese sonido. En el silencio absoluto de la madrugada, aún se oían gotas. Pero no venían del techo. Venían del suelo. Decía que a veces encontraba sus sandalias mojadas, otras que las paredes transpiraban líquido aceitoso por dentro. Con el paso del tiempo, los avistamientos fueron más esporádicos, pero nunca desaparecieron por completo. Incluso ya en su vejez, hubo noches en las que me despertaba para decirme que ya había venido. Nunca quería hablar mucho al respecto, solo me pedía que dejara la puerta abierta y que no apagáramos todas las luces. Cuando murió, yo me encargué de vaciar su cuarto. Fue entonces que noté un detalle que nunca antes había visto. Justo bajo su cama, la madera estaba dañada, como quemada. No por fuego directo, sino por algo que se filtró, algo espeso. Se notaban manchas circulares, como las que deja el aceite caliente cuando salpica sobre un mantel. Pensé que era sugestión mía hasta que una noche, semanas después del entierro, me quedé a dormir solo en la casa. Me despertó el sonido. No me atrevía a abrir los ojos. Sentía algo húmedo cerca. Un olor familiar, aunque fuera de lugar, plástico chamuscado, como el de una lámpara derretida. Apreté los párpados. Quise pensar que era una fuga de agua o una rata en la cocina, pero el sonido era constante y cada vez más cerca. Mi cuerpo entero se paralizó. Sentí algo moverse junto a mi cama. No un viento, no un susurro. Era una presencia que ocupaba el aire, que lo volvía denso. El olor se intensificó tanto que empecé a toser. Fue entonces que lo escuché.
Un gemido, muy leve, como si alguien exhalara con esfuerzo. Y luego, el silencio. Al amanecer, el suelo junto a la cama tenía una mancha oscura. Toqué con el pie. Estaba húmedo, espeso. Fui a buscar una linterna. Al iluminar la zona, vi la marca. No solo era una mancha. Era una huella. Una pisada, grande, deformada, como si alguien con el cuerpo en descomposición se hubiera parado ahí. Dejaba un rastro que se desvanecía hacia la puerta, como si se hubiera ido arrastrando. Desde esa noche no me volví a quedar solo en la casa. La vendimos poco después. No quise contarle a nadie lo que vi. Solo escribí esta historia con la esperanza de que alguien más la haya vivido. O tal vez, para que alguien me diga que todo fue producto de mi imaginación. Pero no puedo dejar de pensar en algo. Tal vez no fue mi abuela la última a la que visitó. Tal vez solo estaba buscando otra presencia familiar para seguir pegado a este mundo. Tal vez se quedó conmigo. Ahora entiendo por qué mi abuela decía que era mejor dejar la puerta entreabierta. Tal vez no era por miedo a lo oscuro, sino por no querer que eso se quedara atrapado adentro. O tal vez era para dejarle la salida. Desde entonces, no puedo dormir con la puerta cerrada. Y cada tanto, en las noches más calladas, vuelvo a escuchar esas gotas que no provienen del grifo, sino del otro lado de la habitación. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.